Muy buenas tardes, ¿cómo está en Tiempo para la Salud? Como siempre, este lunes 28 de septiembre y vamos a hablar de musicoterapia y sus beneficios para la infancia. Vamos a hablar también sobre salud dental o salud visual, pero antes, como siempre, como cada lunes, los últimos datos que tenemos actualizados del área sanitaria de Vigo. 13 positivos confirmados por coronavirus en las últimas horas y otras tantas altas. De esta forma, según el último informe de la Consellería de Sanidade, en el área sanitaria de Vigo hay 512 pacientes activos, los mismos que este pasado domingo. 19 personas están hospitalizadas, una más. En la UCI siguen siendo 3. En el conjunto de Galicia, el número de casos activos asciende a 4.353. De ese total, 210 están ingresados en planta y 32 en unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos es ya de 731, después de que en el último día haya muerto una nueva persona. Les decíamos al comienzo de este programa, hoy vamos a hablar de musicoterapia y para ello vamos a saludar a Miguel Ángel Diví. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Porque acaba de escribir y publicar un libro que se llama Musicoterapia, abordaje en salud mental infanto-juvenil. Oye, para acercarnos un poco más al concepto, ¿qué diferencia hay entre simplemente escuchar música y la musicoterapia? Pues es una buena pregunta. La musicoterapia es una técnica y una profesión en la que empleamos la música de manera activa. No tanto de manera pasiva como escuchar música, sino invitamos a las personas con las que trabajamos, a los usuarios, a que participen de alguna manera de forma activa en su propio proceso de recuperación, tocando instrumentos, bien cantando, bien bailando, pero sí que tienen un papel más activo en la medida de lo posible. Sí que se emplea musicoterapia pasiva para pacientes que están encamados, que no tienen movimiento o que están en coma, por ejemplo. ¿Qué beneficios puede tener la música? ¿Según para quién? Según para quién. Y según el objetivo que nos marcamos los musicoterapeutas. Los musicoterapeutas trabajamos en función de una serie de objetivos terapéuticos acordados con otros profesionales que atienden a esa persona. Es decir, con médicos, con educadores también, con psicólogos, terapeutas ocupacionales, un poco en función de las necesidades que su propia enfermedad determina. Nosotros nos marcamos unos objetivos y hacemos como una especie de circuito de la clínica enfocado al bienestar del paciente. Entonces, ni toda la música sirve, es más ajustar un traje personal a cada paciente. Un traje musical a la medida. Este libro creo que lo hemos podido ver en pantalla, yo no lo tengo aquí físicamente, acaba de salir a la calle y yo creo que es una especie de manual, pese a que siempre necesitamos un experto entre la terapia y nosotros. Sí es cierto que nos podéis desvelar a través de estas páginas las ventajas y también algunos métodos, ¿no? Sí, bueno, este libro lo he enfocado un poco como una pequeña sinfonía de ideas, sí, de mi recorrido de más de 20 años aplicando la clínica en salud mental infanto-juvenil con niños y con adolescentes, en centros terapéuticos, en centros cerrados o en centros de salud mental. Entonces, este libro, como comentaba, es una sinfonía de ideas. De hecho, los capítulos, en lugar de nombrar los capítulos, los he llamado movimientos, sí, como si fuera una pequeña sinfonía o una ópera con sus arias y con sus pasajes. Entonces, con lo que pretendo con ellos, hilar un poco la investigación en musicoterapia, la práctica clínica y el desarrollo también en el discurso político y social. Pero también incluye 20 actividades que pueden practicar desde docentes, maestros, educadores, familias con sus hijos, y ponerlas en práctica. Es decir, hay una parte de discurso más técnica sobre musicoterapia, otra parte que hila la investigación actual y el desarrollo de la musicoterapia en nuestro país, y otra parte de actividades musicales enfocadas a la infancia que se pueden emplear desde musicoterapia o desde cualquier otro ámbito. Teniendo en cuenta que hablas de evidencias, de investigación, con todo lo que recoges en este libro, ¿cómo veis los expertos la utilización de la música en las aulas, teniendo en cuenta que hay beneficios, que esos beneficios son sabidos? ¿Creéis que es suficiente lo que acercamos a los más pequeños a la música?
No, creo que es insuficiente y creo que tenemos que mejorar muchos de los contenidos educativos que se aplican en el ámbito escolar. Por otro lado, la música es una herramienta muy accesible, muy versátil, muy adaptable, y la música es interesante cuando tiene algo que decir. En educación nos suelen enseñar más bien a decir lo que otros han dicho, Ya. es decir, a tocar canciones que otros han diseñado, no tanto a expresar, que ese es el efecto de la música, sirve para comunicar lo que uno tiene adentro y poder colocarlo afuera. Entonces, en educación faltaría un poco eso y otras cosas, pues como por ejemplo emplear el uso de otros instrumentos, no exclusivamente la flauta. Hay una gran variedad de instrumentos musicales que se podrían aplicar al aula y que ayudarían mucho a manejar emociones en el aula, emociones negativas de esta vuelta al cole debido a la pandemia, y poder darles una salida y una sublimación un poco emocional a todo este tema que viendo nuestros hijos. Siempre hay incluso frases, hay refranes relacionados con la música y el estado de ánimo, como aquello de que la música amansa a las fieras. Hay estudios también que relacionan la música incluso con el desarrollo intelectual. Entiendo que más allá de la terapia, el estar cerca de la música y incluso el aprender a llegar a tocar música, a crearla, como tú decías, puede ser importante para el desarrollo del menor y para el desarrollo de su cerebro también. Sí, hay numerosas investigaciones que hablan de la eficacia en el desarrollo cerebral de los niños y de los adultos. Cualquier edad es buena para aprender a tocar un instrumento, para cantar, para bailar, para moverse y para utilizar la música como un elemento más humano dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, hay muchísimas investigaciones, sobre todo de música y cerebro, que relacionan pues, la rehabilitación también de áreas neurológicas en personas que han sufrido daño cerebral, por ejemplo, personas que están en coma, que también pueden, se observa Sí. como la frecuencia y la actividad cerebral se modifica solo con el sonido. Se ha empleado también para disolver las piedras del riñón con los ultrasonidos. Vaya. El sonido es una herramienta terapéutica muy, muy poderosa. Oye, y en relación con los sentimientos, aquellos que somos duros de oído, no tiene nada que ver de que tengamos algún problema emocional, ¿verdad? No, desde luego. No. Bueno, yo con esto me quedo un poquito más tranquila porque oído, yo de eso no tengo. En todo caso, sí que tengo este libro que recomiendo, Musicoterapia, abordaje en salud mental infanto-juvenil, de Miguel Ángel Diví. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes. Un abrazo enorme. Un Despedimos abrazo. a Miguel Ángel, pero nosotros continuamos en esta guía de la salud y vamos a hablar ahora de salud visual. Ópticas Contalén patrocina esta sección. Enrique Valcárcel, Ópticas Contalén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Seguimos hablando de problemas de visión y vamos a hablar hoy de hipermetropía y vista cansada o presbicia. Efectivamente, bueno, hipermétropes, teóricamente todo el mundo cuando nace es hipermétrope. Nuestra cabeza es pequeña, la capacidad craneal es pequeña, el ojo es pequeño y ese ojo puede ser hipermétrope. De hecho, en críos, normalmente con 3, 6 meses, cuando el crío está con hambre, tiene los pañales sucios, llora mucho, se le hace esquiascopia y nos puede dar unas miopías, miopía, de aproximadamente 6-8 dioptrías. Este crío se le da la toma, se le cambian los pañales, se limpian, se relaja, se le vuelve a hacer esquiascopia y nos puede estar dando una hipermetropía de 6 dioptrías. La elasticidad que tiene el ojo en esas edades es muy grande. Entonces, esa hipermetropía va a ir desapareciendo poco a poco en el paso de los años. Lo que sí tenemos es que valorar es si está alterando las funcionalidades visuales. Si hay una hipermetropía de 1 dioptría, 1,5, que se dice, bueno, es un crío, no
no es necesario corregirla, 0,75, pero si nosotros analizamos el comportamiento de ese ojo y vemos que está haciendo una hipertonicidad en visión de cerca y está pudiendo hacer visión en espejo cuando el crío está leyendo y le está dificultando la lectura, no hay más remedio que ponerle unas gafas hasta que esa hipermetropía, hasta que esa cabeza crezca, el ojo se expanda y entonces, de hecho, aparezca la hipermetropía y luego ya esas gafas se pueden retirar. Hay otras hipermetropías más importantes que muchas veces vienen acompañadas de astigmatismos, que estas ya perduran en el tiempo, ¿no? Aunque crezcan, van a disminuir, aunque crezca el individuo, van a disminuir, pero no van a desaparecer. Entonces, esta persona va a seguir utilizando gafas pues toda la vida, gafas o lentes de contacto. Luego tenemos lo que normalmente se denomina vista cansada o presbicia. La vista cansada aparece a partir de los 40 años porque la musculatura de nuestro ojo ya es incapaz de hacer acomodar el cristalino. El cristalino es una lente del tamaño de una lenteja aproximadamente que tenemos detrás situado justo del iris y tiene un músculo que se llama músculo ciliar que lo envuelve como si fuera una faja. Entonces, cuando nosotros miramos de lejos y los ojos están paralelos, ese músculo está totalmente relajado y no somete presión al cristalino. Cuando nosotros enfocamos en cerca y miramos un punto próximo, entonces al mismo tiempo que hay esa convergencia, se produce una acomodación para poder enfocar a ese objeto que estamos o queremos ver a 35, 40 o 50 centímetros. Entonces, si con el paso de los años nuestra musculatura del ojo pierde tono, como todos los músculos de nuestro cuerpo, y encima el cristalino se endurece, ocurre que ya no es capaz de poder enfocar a ese objeto que tiene, pues eso, a unos 50 centímetros, 40 centímetros o el móvil a 28 centímetros, ¿no? Entonces ahí necesitamos obligatoriamente pues darle una ayuda mediante una gafa o unas lentes de contacto progresivas con visión de lejos y cerca para poder enfocar perfectamente lo que tiene en lejos y lo que la actividad que está desarrollando, su trabajo, su lectura, su costura o el trabajo que tenga que realizar en cerca. Enrique, yo todavía no tengo 40 años, no lo podré decir por mucho tiempo, pero de momento lo puedo decir, pero ya desde hace muchos años, yo soy una persona, por ejemplo, que madruga mucho, yo me levanto a las 5 de la madrugada para hacer los informativos matinales de Radio Vigo, mi ojo no está igual esos días de semana cuando madrugo tanto, de hecho a mí lo que me cuesta es ver de lejos, se me agudiza la miopía, que los fines de semana que consigo dormir un poquito más. ¿Esto ya no le podríamos llamar vista cansada? Vamos a ver, una cosa, digamos, es presbicia, otra cosa es vista cansada. Estadísticamente se ve que a partir de los 40 años aparece la presbicia. ¿Qué ocurre? Que esto no es que cumplimos 40 años y nos cae una guillotina y al día siguiente ya tenemos presbicia, ¿no? Va a aparecer a partir de los 40. Si una persona tiene una actividad de lejos, yo que sé, un comercial que se pasa muchas horas al volante, que solamente para cada media hora para tomar sus notas de pedidos y tal, pues esta persona a lo mejor llega a los 48 o 50 años y dice que se defiende perfectamente de cerca. Claro. Ahora, si tenemos otra persona que su actividad es de despacho, y trabaja pues un pasante de notario, donde está todo el día delante del ordenador y tal, pues esta persona a lo mejor con 41 años y ya hay una pequeña hipermetropía anterior, con 41 años ya se nos presenta diciendo que es que se cansa, que le pican los ojos cuando está delante del ordenador y que no está cómodo. Entonces a esta persona no hay más remedio que ponerle ya unas gafas. Luego, el ojo, pues efectivamente el ojo forma parte de nuestro organismo, entonces unos días puede estar más cansado, otros días está menos cansado. Esto, si uno se acuesta tarde, duerme poco, pues al día siguiente te vas a levantar muy cansado, con los ojos rojos, vas a intentar leer y te va a costar enfocar un tiempo porque no tu ojo forma parte de todo tu cuerpo está realmente cansado, entonces te va a costar más enfocado. Si por el contrario has dormido bien, plácidamente, has hecho pues no sé, una noche de más de 8 horas de sueño, te levantas relajado, sin preocupaciones y tal, te estiras, bueno, coges el periódico y pues lo estás leyendo perfectamente y notas que hay unas diferencias muy grandes de un día a otro. Tú sales un día a la calle que has dormido 4 o 5 horas y bueno, aparte de llevar ojeras, de qué tal, te encuentras cansado, sales después de haber dormido y te vas a comer
comer el mundo. Y dices, bueno, hoy me defiendo perfectamente y estoy en plena forma. Debemos pensar que nuestro ojo pues, es una representación también de cómo se encuentra nuestro organismo. Bueno, y además, por suerte, para todas estas cuestiones de las que hablamos en este programa suele haber solución, como para estas dos que centraban el tema de hoy, y para eso, para consulta, está nuestro óptico optometrista, que en este caso es Enrique Valcárcel. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas. Solo me queda recordarles que tienen Ópticas Continental si quieren en Gran Vía número 26, en Urzay 169 y en Florida 45. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en Clínicas Dobaz tenemos como siempre a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué tal se portaron los alumnos de ese curso? Pues muy bien, fueron 3 días intensos y la verdad que muy contentos todos. Han aprendido muchas cosas dentro de la odontología digital y guay. Fue una experiencia muy bonita para todos. Oye, ya decíamos a nuestros espectadores la semana pasada que no estabas presencialmente con nosotros, que no estabas en Vigo, estabas en Barcelona precisamente impartiendo y participando en ese curso, en esas conferencias y jornadas sobre odontología. Cuéntanos alguna novedad también que tengamos que destacar, porque sabemos que siempre allí os juntáis varios dentistas, varios expertos y siempre habláis de novedades y avances. Cuéntanos, ¿alguna a la que debamos estar atentos? Bueno, la verdad el curso se basaba un poco en yo enseñarle las técnicas y cómo yo manejo el paciente de forma digital, ¿no? Era un curso de formación realmente. Donde ahora dentro de 2 fines de semana lamentablemente no estaré también con vosotros, estaré en Valencia impartiendo otro curso. Entonces, pues ahí sí que vamos a probar el Naviden, que es la cirugía navegada por ordenador, que es la máquina que hemos hablado hace 2 lunes pasados. Ahí estaré probando la máquina, estaré impartiendo el curso igualmente, pero bueno, ya empezaré a probar esa máquina para ya un poco conocerla más a fondo y ya en breve pues traerla aquí a Vigo para que todos los vigueses la puedan bueno, pues beneficiarse de esa técnica. Oye, hablando de máquinas y de nuevas tecnologías, que me han contado un pajarito que tenéis aparatejo nuevo en la clínica y yo no tengo muy clara de para qué sirve. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de un aparato que es el Magnetic Magnet. Lo distribuye Sweden Martina, que es obviamente la casa de implantes que estoy colocando. Y el aparato lo que es como si fuese un percutor. Es un percutor que da una energía muy concentrada en un punto. He traído 2 vídeos ahí, por ejemplo, vamos a ver el primero. Entonces, ese aparatito tiene como unos... ahí vemos el vídeo, ¿no? Tiene unos insertores que lo que, por un lado, pues lo usamos para hacer extracciones dentarias. Ahí vamos a ver los insertores, vemos ahí las paletillas como, bueno, pues instrumentos convencionales, y lo que hace que el aparato, al dar un percutor, lo que hace es que se introduce dentro de la raíz y totalmente las extracciones que son complejas se convierten en simples y lo simple se convierte en una anécdota, ¿no? Entonces, la verdad que sobre todo es un aparato muy fácil de hacer una extracción tipo como la que vemos, que es un resto radicular, que no es muy fácil de quitarlo convencionalmente, y lo que hace el aparato es que se introduce dentro del hueso totalmente atraumático, el paciente no sufre el golpe y lo que hace es que reblandecemos esa raíz compleja para quitarla y sale con mucha facilidad. Con lo consiguiente, nada, al no ser traumático, el paciente pues, no tiene apenas dolor, no inflama y la extracción se hace, pues ya digo, lo fácil se convierte en una anécdota y lo difícil se convierte en fácil, ¿no? Que es lo importante. A mí lo que me interesa es que el paciente no sufra en un acto como ese tipo de extracción, que siempre es un poco traumático, y la extracción, bueno, pues se realice con éxito. Paralelamente, pues también se usa para hacer elevaciones de seno. La elevación de seno son unas cavidades que tenemos aquí en el maxilar, que muchas veces, bueno, pues si el paciente tiene una falta de dientes de muchos años de evolución, por lo que conseguimos, o lo que tiene el paciente es poco hueso, entonces lo que hacemos es una elevación atraumática, es decir, sin acceder de forma poco traumática al seno, y lo que hace con el aparato es que vamos condensando el hueso y vamos elevando esa membranita que se ve ahí, que se está elevando, que es la membrana del seno,
y posteriormente pues colocamos el injerto óseo, como vemos ahí en partículas, y después, bueno, pues colocamos un implante. Muchas veces, pues lo que hace el aparatito es rompemos un poquito una fina capa de hueso, que lo vamos a ver ahora a continuación, porque hay dos formas de hacer elevaciones de seno traumáticas. Una es la primera que hemos visto y esta es la segunda, que lo que hace es que hacemos un golpecito en ese pequeño hueso y lo compactamos hacia arriba para ganar ese hueso y esa estabilidad cortical que nos proporciona ese pequeño hueso que tiene el paciente. Obviamente lo vamos a elevar con la máquina, totalmente atraumático, el paciente no sufre y posteriormente ya colocamos el implante de forma convencional. Este aparato, claro, los pacientes dicen, pero ¿cómo es posible que sea una máquina o un procedimiento traumático si lo que me estás dando son golpecitos? Pero claro, son unos golpes muy concentrados en un punto que el paciente, bueno, pues, hombre, yo le digo, pues mira, va a notar un golpecito en 3, 2, 1, ¡pum! Y el paciente, bueno, nota algo, pero no es un procedimiento tan traumático como, por ejemplo, las elevaciones de seno traumáticas que pueden hacer a muchos compañeros. Lo que hacemos es que con un martillo quirúrgico le estamos dando golpes al paciente, que eso muchas veces pues, puede producir crisis de vértigos paroxísticos y el paciente sí que sufre. Con este aparato no sufre automáticamente nada a la hora de hacer una extracción o la elevación de seno, que ya digo que lo complejo se convierte en fácil y lo fácil en una anécdota. Oye, beneficios para el paciente sin duda y entiendo que también para vosotros, ¿no? Para los dentistas que, bueno, una intervención más complicada se convierte en una intervención, como dices tú, más sencilla y sobre todo que evitamos seguir generando ese temor a los dentistas que existían en décadas pasadas y que precisamente eran por procedimientos como estos cuando se hacían de forma manual, ¿no? Claro, es que lo importante es que si tú tienes un aparato que te facilita el trabajo y lo haces con más seguridad, obviamente este aparato hay que tener un entrenamiento, porque si estás percutiendo en zonas pues, no deseadas puedes hacer un problema, ¿no? Si tienes un entrenamiento y conoces la máquina y bueno, pues el procedimiento en sí, pues claro, obviamente estás trabajando de forma segura y estás evitando que las complicaciones quirúrgicas que pueden existir pues sean mínimas y que el paciente, bueno, pues no tenga problemas de inflamatorios indeseados y todos los problemas que podemos conseguir. Porque podemos, a veces hacemos una expansión ósea y a veces podemos tener fracturas óseas innecesarias que con este aparato, al ser muy concentrado, esa energía que disparamos en esa zona, pues a veces evitamos esas complicaciones. Bueno, yo desde que conozco a Cristian Docampo no tengo miedo al dentista, espero que ustedes tampoco y espero, Cristian, tenerte todavía así el próximo lunes aquí en Vigo. El próximo lunes estaremos, el siguiente ya no, que estaré en Valencia impartiendo ese curso tan maravilloso de odontología digital. Para la siguiente ya hablaremos, por lo pronto nos despedimos hasta el próximo lunes, un abrazo enorme. Venga, un beso a todos, hasta luego. Señores, y a ustedes lo mismo, yo me despido, bueno, este programa se despide hasta el próximo lunes, yo si quieren los veo mañana entre 2:30 y 3 también, pero ya en plato abierto, un beso.